Pues han sido unos minutitos de publicidad. Seguimos de nuevo, bueno, tres minutos y serán las 6 de la tarde. Ya saben que de vez en cuando nos gusta indagar un poquito en el mundo de la psicología, de las emociones, porque al fin de cuentas, ¿qué es la felicidad? Pues dicen que es el camino y otros es el día a día, pero muchas veces nos vamos encontrando con obstáculos, a veces 3 escalones que hay que subir, 2 que bajamos, 1 que sube, 3 que bajamos, nos caemos, volvemos a empezar y bueno, gracias a nuestra psicóloga Isabela Magdala, pues ella nos da esos pequeños tips, sobre todo para que reaccionemos y veamos que uno puede tirar para adelante aún a pesar de llevar la mochila muy cargada. Isabela, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, qué alegría estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un artículo muy interesante de la revista Elle, que está del mes de abril, con un artículo muy interesante, pero claro, te has encontrado con un amigo que le pillamos de vacaciones, pero ustedes cómo somos. Él venía a disfrutar unos días de Marbella y hoy le hemos dicho, vente. Y Luis, que está en amable, ha dicho, bueno, pues venga, voy a echar un ratito con nosotros. Preséntanos a tu invitado. Bueno, yo estoy muy contenta de que está aquí Luis de Rivera, que es un buen amigo mío, Gracias. que nos conocemos gracias al Foro ACE, en el que hemos colaborado, etcétera. Y Luis es una eminencia, psiquiatra, tiene una gran experiencia, tiene un método propio y además es una eminencia en el campo de la psicosomática. Por lo tanto, aparte de como amiga, como profesional al que también admiro mucho dentro del gremio, pues para mí es una alegría. Mi artículo está en las revistas, las personas pueden ver cómo influye la pornografía en los adolescentes, etcétera, en mi artículo en él, que ya hablaremos de él. Claro que sí. Pero hoy aprovechamos que, bueno, esto de la amistad tiene sus cosillas. Luis, vente, venga, vale, y aquí está. Pues Luis de Rivera, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Agradecerte que te pillamos en vacaciones. Menos mal que no te pillamos en bañador y chanclas. Casi, sí, la verdad que sí, me pillasteis en bañador, pero vamos, me he dado tiempo de vestirme yo propiamente. Bueno, psiquiatra, como decía Isabel, autor de numerosos libros. Sí, varios libros, sí. 18 libros. 17 libros. O sea, sí. Toda una vida dedicado al mundo de la psiquiatría. Así es, efectivamente. Y nos dice Isabela que tienes tu propio método. Tengo mi propio método. No sé si será difícil Mi propio, explicar. no, nada es propio. Todo deriva de algo que alguien ha hecho antes siempre, pero sí tengo un método de tratamiento. Empezó como un método de tratamiento del estrés, de las patologías psicosomáticas y también de los trastornos de ansiedad. Empezó así, hace un siglo, exactamente, hace un siglo, en 1920 y tantos en Alemania, se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando. El sucesor del fundador, que se llamaba Lute, fue mi maestro y ahora soy yo el que dirige la organización que se llama de Autogenics. Autogenics es también llamada terapia autógena o psicoterapia autógena porque hace énfasis en la capacidad natural que todos los seres vivos tenemos de reorganizarnos, curarnos y de ponernos en otra vez si a una mesa le pegas un golpe se rompe y se ha quedado rota, pero si a un humano le pegas un golpe al cabo de un tiempo empieza a cicatrizar la herida, igual, si tenemos un trauma horrible, un horrible disgusto que parece que la vida se nos acaba, algo pasa en nuestro cerebro, y poco a poco uno se va recomponiendo, lo va superando y... El instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia y técnicamente lo llamamos la homeostasis, la capacidad de mantenerse incolume a pesar de todo el estrés y todas las cosas que ocurren. Bien, entonces este método autogenes, que se llama así porque es autogenerado, lo que hace es potenciar esta capacidad. La capacidad es natural, ya la tenemos, no hay que inyectarla ni nada, no, y eso incluye muchas cosas, incluye la defensa ante los virus. Hemos hecho un estudio ahora en esta pandemia con personas que seguían nuestro método, hemos conseguido entrevistar a 100 personas que estaban en la época del confinamiento, estaban confinados, y nos han informado de que algo que ya esperábamos, que se encuentran psicológicamente muy bien de salud, que físicamente se encuentran muy bien de salud, que no han contraído el virus y si lo han contraído ha sido una enfermedad leve, etcétera, y lo que no esperábamos, nos han dicho que se dan cuenta de que pueden aguantar mucho mejor las impertinencias de los demás, es decir, que son más tolerantes con la angustia, con la depresión que les rodea, porque has de saber que durante los 2 años de pandemia, en las épocas de confinamiento ha aumentado muchísimo la patología psicológica, los trastornos de salud mental. De hecho, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Que se han quedado un poco tocados. Ha sido tremendo. Nos hemos dado cuenta de lo importante que era el contacto con los demás, lo importante que son los besos, los abrazos, el cambiar de sitio, el moverse, el visitar a los amigos. El socializar. El socializar
y intimar. Las relaciones humanas interpersonales son tan importantes como el aire, como respirar. Respiramos cariño, igual que respiramos aire. Bueno, pues entonces nos contaban eso, que tenían un gran aumento, que habían visto cómo aumenta la empatía con este método. Bien, esa es la técnica. Que la menciona Isabela, porque la hemos utilizado alguna vez, hemos enseñado algunas cosas. Yo creo que en el foro ACE he hecho alguna demostración, hemos hecho alguna, y ahora estamos preparando un nuevo curso que va a empezar aprovechando todo lo que hemos aprendido de la pandemia. Hemos aprendido a utilizar el Zoom. Magnífico, que ha venido para quedarse, ha venido para quedarse. Sí, bueno, de hecho, el primer día de confinamiento acababa de empezar un curso en mi estudio en Madrid, y a la salida del curso nos enteramos que ya no podía volver nadie porque estábamos confinados, se había acabado. Entonces dijimos, pues lo haremos por Zoom, qué remedio, no va a ser igual, esto no va a funcionar. Y funcionó perfectamente y ya se ha quedado. De hecho, el próximo curso lo voy a hacer por Zoom también. Fantástico. Porque ya nos hemos acostumbrado a ese Yo, método. de hecho, con la psicoterapia online, yo trabajaba en un 90% anteriormente por Zoom, antes de la pandemia, sí, y ahora continúo con ella, o sea que funciona. Claro. Funciona. Claro que sí. Bueno, de todas formas, es verdad que yo siempre digo que cuando ocurre algo negativo, siempre hay que aprender, siempre se aprende algo. Y es verdad que la pandemia, la parte física, nos hemos preocupado mucho de curarnos con el tema del coronavirus y todo esto, pero emocionalmente hay mucha gente. Usted decía, doctor, que hay gente que se ha dado cuenta que como empatiza más, como que es más tolerante, pero también se han dado los casos contrarios, de gente que está más irritada. Verás, hay una cosa que es muy interesante, que es el ciclo, que se llama el feedback positivo, que quiere decir que una cosa va más, y cuando va más y cada vez va más, que es el feedback. Esto se me olvidó, perdonadme. No pasa nada. No la tengo que coger, afortunadamente. Bien, entonces hay acontecimientos que cuando ocurren, pues uno tiene sed, bebe agua, se produce un feedback negativo, que ya tenemos agua, y se nos quita la sed, eso está muy bien. Pero hay también un feedback positivo, que quiere decir, imagínate que tienes sed, bebes agua y tienes más sed, y bebes agua y tienes más sed, sería horrible. Bueno, pues con las cuestiones emocionales ocurre lo mismo. Tienes una situación de estrés, te lo tomas con calma y con serenidad, y cada vez tienes más calma y más serenidad, aunque el estrés aumente. Pero hay que aprender a hacerlo. Pero ocurre lo contrario. Si tienes una situación de estrés y te estresas, cada vez te estresas más. Claro. Va a más. Tienes que aprender a parar. Tienes que aprender a independizarte del entorno, del ambiente, de los problemas. Existen, la vida es muy dura. Hubo un psicólogo que se cubrió de gloria porque hizo un gran descubrimiento, que dijo que es que la vida es muy dura, la vida es difícil. Se llamaba Buda. Buda fue su primera noble verdad, dijo, es que la vida es un asco, esto es tremendo, es muy decepcionante. Se cubrió de gloria con eso y luego dijo, un momento, no se asusten, yo tengo un método con el cual, por muy horrible que sea todo, van a poder ustedes superarlo, e incluso puede ser que lleguen a ser iluminados, que lleguen a alcanzar la onda. Bueno, pues esas técnicas funcionan. Y la mía es el Autogenics, no tiene nada que ver con el budismo, curiosamente, es de origen alemán. Es un invento médico principios del siglo XX, que la inventó un señor que se llamaba Schultz, Heinrich Schultz. Y bueno, pero con el transcurso y la práctica hemos ido descubriendo que muchos de los efectos que se producen son muy parecidos a los que logran en los monasterios budistas, porque entrenamos la misma facultad humana, que es la atención. Y voy a preguntarle, doctor, ¿con este método se puede tratar qué situaciones? ¿O cuál es el diagnóstico? Bueno, el invento empezó para tratar, o más que para tratar, para ayudar a personas que estaban en situaciones de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucho agobio y con poco tiempo para descansar, para ayudarles a superar esas situaciones. Empezó como un método de superar el estrés, luego se vio que funcionaba muy bien en los trastornos de ansiedad y en la patología psicosomática. El Schultz no era psiquiatra ni era psicólogo, era especialista en aparato respiratorio, era un médico internista, y entonces descubrió que sus pacientes asmáticos mejoraban mucho con este método. Bueno, para este tipo de trastornos, y luego progresivamente vemos que funciona muy bien también para superar los efectos del estrés acumulado. Lo que se llama el estrés postraumático, pero el estrés postraumático es una exageración, es algo que le ocurre a relativamente poca gente.
pero casi todo el mundo tiene algún estrés guardado en su vida, algún momento... En la mochila. Exacto, en la mochila está muy bien dicho, pero y no lo saben, hay gente que ni siquiera son lo pequeños, sabe. son microtraumas. No lo recuerdan, dicen, ¿y qué pasó? Y cuéntame tu vida, y le empiezan a contar su vida, y de repente años enteros que no recuerdan. Dice, bueno, y entre los 7 y los 12 años, ¿qué hiciste? Pues iba al colegio, sí, pero cuéntame algún... No recuerdan. Ahí, doctor, el cerebro nos ayuda un poquito El cerebro dice, no te lo pases mal, vamos a poner ahí. Te lo bloqueamos un tiempecito, pero cuando abrimos esa puertecita y somos capaces de quitar ese nudito, también nos a lo mejor... ¿Sabes el problema? Es que al bloquear el trauma, lo cual es muy de agradecer, también ya de paso bloquea otras muchas cosas. Claro. Entonces uno pierde capacidad intelectual, uno pierde reflejos, uno pierde creatividad, sobre todo. ¿Y puede enfermar físicamente? Claro. Bueno, sería un tema apasionante, doctor. De hecho que sí. Incluso la fibromialgia sería un tema... Bueno, hemos estudiado mucho la fibromialgia. Sorprendentemente, la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres con fibromialgia, pero porcentualmente es menor. Y la mayoría tienen antecedentes de situaciones estresantes, situaciones de maltrato, situaciones de acoso. ¿Estás de acuerdo? Tú que los estudias son más de cerca. Trauma sexual y no sexual también. La mayoría tienen ese tipo de historias. Y luego dices, bueno, es que los hombres no tienen traumas y no tienen acontecimientos y tal. También. Lo que pasa es que los hombres, por alguna razón, les da más por otro tipo de patología. Lo gestionan de otra... Lo gestiona de otra manera, que está de otra... Pues aquí tenemos una asociación de fibromialgia que siempre se dice que hay que investigar, porque hasta hace muy poquito lo llamaba la enfermedad fantasma, que en fin, que no era invalidante, y hay mucha gente que sufre mucho, y yo estoy a favor. Yo tengo un familiar que tiene fibromialgia, y yo siempre digo, psicológicamente tiene que haber algún método que les ayude a gestionarlo para que no enferme el cuerpo, porque el dolor no es inventado. No. ¿Cuántas personas que padecen fibromialgia han pasado por el psiquiatra? Porque el médico no les encontraba nada. Un tema apasionante, ¿eh? Y en general es muy de decir que las personas que nos están escuchando, cualquier tipo de trauma sexual que hayan tenido, acoso, abuso, etcétera, que se armen de valor y que con un buen profesional se lo trabajen, porque efectivamente eso pasa factura y la vida puede ser mucho más sencilla y mucho más bonita cuando se afronta y se hace un buen trabajo. Y lo que ha dicho el doctor, si ustedes reconocen que piensan que puede tener algún pequeño trauma, pues es cuestión de, como es decir, primero mover un pie que el otro le va a seguir, no se preocupen. Sí. Pero incluso cuando vean que algo en su vida no funciona y no saben por qué, pues probablemente lo que ha dicho el doctor es que nuestro cerebro nos ha protegido una puertecita, pero seguramente está fallando otra. Tema muy interesante, doctor, ha venido de vacaciones, ¿cuándo vuelve? Por aquí, voy, paso mañana. Vale, pero volverá, ¿no? El viernes. Cuando vuelvo aquí. Volverá a Marbella. Cuando volví a mi casa, pues, pronto. En cuanto pase el verano. Me han recomendado que vuelva en septiembre. Sí, porque en verano se llena de gente, pero hoy, como tenemos un buen clima durante todo el año, es muy, muy agradable. Pues, doctor, si hay alguien que quiere abrir un poquito más, quiere investigar, quiere conocer más su trabajo y su método, recomiéndenos un libro o cómo le buscamos para que... Bueno, el libro, verá, es Autogenics. Autogenics, como suena, y mi nombre es Luis de Rivera. Y estoy en internet. Si lo pones, Luis de Rivera Autogenics, sale. Usted busque Luis de Rivera, Marbella, y le verán en chanclas en la playa. Luis, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias. Oye, Isabela, tienes amigos muy interesantes, ¿eh? Sí. Toda una eminencia. Cristina, déjame darle las gracias a Ana Francisca García Trelles, que es una gran amiga mía, y gracias a ella también estamos unidos. El poder de la amistad, el contacto, la interacción, súper importante. Eso es muy importante. Y una cosa, si no te importa, déjame, que necesito 650 mujeres para mi tesis doctoral. Necesito que rellenen un cuestionario, así que por favor, escribidme. Cuenta conmigo. Y os mando el cuestionario. Me encanta ser conejillo de indias. Cuenta conmigo y todas las mujeres que yo conozca para colaborar con tu trabajo. Isabela, muchísimas gracias. Bueno, me tienes que contar porque ahora tenemos el coro. Pero vamos, claro, es que tenemos el coro, los del patio que hicieron un casting, ahora ya están preparados y ya tienen la vista en nuestra próxima feria. Así que un minutito de publicidad y a vuelta, un poquito de música. Claro que sí, hay que alegrar la tarde.